¿Ven la presentación ahí? Sí. Sí, se ve. Bien. Entonces vamos a terminar con la última parte que nos quedaba de Pearson, del tema ácidos y bases, ¿sí? Habíamos visto la clase pasada la clasificación de ácidos y bases de Pearson, en realidad la definición de Pearson de ácidos y bases, que como habíamos discutido no era una definición nueva, sino era simplemente una clasificación de los ácidos y bases de Lewis, que de alguna manera nos permitía predecir hacia dónde se iban a dar determinadas reacciones ácido-base de Lewis en definitiva, ¿sí? Según esa clasificación de ácidos y bases duros y blandos, ¿sí? Habíamos visto que los ácidos duros eran aquellos que eran cationes pequeños, muy polarizantes, muy cargados, mientras que los ácidos blandos eran aquellos cationes más grandes, con muchos electrones del final de la serie de transición, con nubes electrónicas polarizables, y las bases duras eran aquellos aniones formados por átomos muy electronegativos o moléculas neutras cuyo átomo donor era también un átomo muy electronegativo, y las bases blandas, aniones grandes con nubes electrónicas polarizables o moléculas con átomos donores también grandes. Bien, entonces, el principio de Pearson le indica que la dirección en la que se va a dar una reacción, la dirección termodinámicamente favorable, va a ser aquella en la que se dé la interacción, ya sea blando-blando o duro-duro. Eso es lo que dice el principio de Pearson. ¿Sí? Habíamos visto en esta reacción de aquí arriba que teníamos el fluoruro de metilmercurio para resonar con el sulfuro ácido, ¿sí? Y lo que teníamos que hacer era identificar en cada uno de esos reactivos cuál era la base y cuál era el ácido, y en este caso habíamos clasificado eso, los ácidos y las bases en duros y blandos. Entonces en el fluoruro de metilmercurio tenemos el catión metilmercurio, que es un ácido blando por definición, ¿sí? Y la base fluoruro, que es una base dura, así que tenemos una interacción en blando-duro. En el sulfuro ácido tenemos el protón, que sería el ácido en este caso, que es un ácido duro, y el sulfuro, que sería una base blanda, ¿sí? Porque el sulfuro es un anión relativamente grande, eh, con una carga suficientemente importante como para que sea un anión polarizable, ¿sí? Tenemos una interacción entre duro o blando. En los productos tenemos el sulfuro de metilmercurio, ácido blando con base blanda, y el fluoruro de hidrógeno, ácido duro con base dura. Entonces, el principio de Pearson indicaría que esa reacción se va a dar en esa dirección. En esta reacción, todo muy fácil. Tengo blando, duro, duro, blando, y del otro lado, blando, blando, duro, duro. No tengo duda hacia dónde está desplazada esa reacción. Pero en la mayoría de las reacciones no es tan fácil saber si el ácido o la base es realmente tan dura o tan blanda, y en muchos casos algunas están clasificadas como intermedia, entonces no sabemos dónde ponerlas. Y por lo tanto, para predecir el sentido de una reacción de metátesis o intercambio como esta que estamos mirando, más que clasificar las ácidos y los bases en duros y blandos, lo que tenemos que hacer es comparar. Buscar cuáles son los ácidos y cuáles son las bases, ver cuál es el ácido más duro y cuál es la base más dura y cuál es el ácido más blando y por lo tanto la base más blanda, y ver en qué lado, si en los reactivos o en los productos, está el aducto formado por el ácido duro con la base dura o el ácido blando con la base blanda. Por ejemplo, en esta de acá abajo tenemos sulfuro de cobre 1 reaccionando con óxido de cobre 2. ¿Cuáles son los ácidos ahí? El cobre. Cobre, dale, dale. ¿Cobre? Sí, cobre está bien. Cobre 2 más y cobre más. Ahí está, cobre 1 y cobre 2. Cobre 2 más y cobre más. Esos son los ácidos que tenemos. De esos dos, si quisiéramos hacer una clasificación absoluta, diríamos que el cobre 1 es un ácido blando y el cobre 2 es un intermedio. O sea, esa clasificación, clasificarlos como más duros o blandos no nos sirve para nada. Pero sí sabemos que cuál de los dos es más duro, el cobre 2 o el cobre 1.
El cobre 2. El cobre 2 es más duro. Así que de los ácidos tenemos cobre 1, cobre 2 y cobre 2 es más duro. ¿Por qué? Porque es más cargado. Y tenemos dos bases, que son el sulfuro y el óxido, ¿verdad? ¿Cuál de las dos es más dura? ¿Cuál es más dura? El óxido, ¿verdad? ¿Sí? Es más chico, el átomo es más electronegativo y más chico, así que claramente va a ser más duro el anión óxido que el anión sulfuro. ¿Sí? Entonces, dijimos que el catión cobre 2 era el más duro, ¿sí? El ácido más duro. Y el anión óxido era la base más dura. Entonces, el aducto formado por el catión cobre 2 con la base óxido va a ser un aducto estable, ¿sí? O sea, este que tenemos acá en los reactivos. Y lo mismo si miramos del lado blando. El catión cobre 1, que era el más blando de los dos, el aducto más estable lo va a formar ¿con cuál de las dos bases? Con la base más blanda, que era el sulfuro. O sea, el sentido de esta reacción es hacia la izquierda. ¿Se entendió? La clasificación absoluta no me sirve comparar los ácidos que tengo, ¿sí? Y ver de qué lado de la reacción, si en los reactivos son los productos, van a estar formando el aducto más estable, o sea, el duro duro o el blando blando. Lo mismo acá, en la de abajo. Tenemos cloruro de hierro 3, ¿sí? Y cianuro de hierro 2. Tenemos dos ácidos, hierro 2 y hierro 3. El hierro 3 más duro que el hierro 2 porque es más cargado. Dos bases, cloruro y cianuro. El cianuro es una típica base blanda, más blanda que el cloruro. Entonces, ¿para dónde se va a dirigir esta reacción? A donde el ácido más duro, o sea, el hierro 3, esté unido con la base más dura, o sea, el cloruro. De nuevo, la dirección es hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, en estas reacciones de metátesis, lo importante no es clasificar en forma absoluta si los cationes o los aniones y los ácidos y las bases son duros o blandos, sino compararlos entre sí. Bien, y otra cosa importante respecto a las cuestiones estas de duro y blando es qué relación hay entre la dureza, ¿sí? Definida por Pearson, de una determinada especie, de una base, por ejemplo, y su fuerza como base, ¿sí? Que no son definitivamente lo mismo, ¿sí? Habíamos dicho, nosotros cuando hablamos de la fuerza de los ácidos y las bases, que en el caso de Lewis siempre teníamos que decir contra qué ácido, ¿sí? Entonces, voy a decir que una base es más fuerte frente a un ácido que frente a otro si la constante de formación del aducto correspondiente es más favorable hacia ese ácido que hacia ese otro, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la base hidróxido, ¿sí? Frente al ácido protón, vemos que tiene un pK muy negativo, o sea, es una base fuerte frente al ácido protón, ¿sí? El fluoruro frente al ácido protón tiene un pK que es negativo, o sea, es una base relativamente fuerte, pero mucho menos fuerte que el hidróxido. ¿Se entiende? Y podría ser la misma comparación, pero diciendo, quiero ver la fuerza frente al ácido metilmercurio. La base hidróxido frente al ácido metilmercurio es una base muy fuerte porque tiene un pK muy negativo. La base fluoruro frente al ácido metilmercurio es una base pobrecita, fuertecita, si quieren, ¿sí? Mucho menos fuerte que el hidróxido. ¿Sí? ¿Se entiende lo de la fuerza? Entonces, ahí tengo que decir frente a qué ácido estoy enfrentando esa base para decir es más fuerte o menos fuerte. O es fuerte o no es fuerte. Por ejemplo, el yoduro respecto al ácido protón es una base recontra débil. ¿Por qué? Porque tiene un pK que es positivo, ¿sí? Sin embargo, frente al ácido metilmercurio es una base relativamente fuerte. Eso respecto a la fuerza, que ya lo hemos visto, ¿sí? La fuerza va a estar determinada por la estabilidad del aducto que se forma, ¿sí? Cuanto más desplazada a la derecha esta reacción, por tanto, mayor sea su constante de formación, la formación del aducto, más fuerte va a ser ese ácido respecto a esa base o al revés. Pero ahora vamos a ver qué pasa con la dureza o la blandura, como lo quieran ver. Habíamos visto que la dureza de una base estaba determinada por la constante de la reacción de esa base con metilmercurio
respecto a protón, ¿sí? Y habíamos dicho que si una base tenía formaba un aducto más estable con metilmercurio que con protón, íbamos a decir que era una base blanda. Y si una base determinada formaba un aducto más estable con protón que frente a metilmercurio, entonces íbamos a decir que es una base dura. Entonces, mirando los valores de los pKs de formación de los aductos correspondientes, ¿el anión hidróxido es una base dura o blanda? Dura. Dura. ¿Por qué digo que es una base dura mirando los valores? Porque tiene un pK de formación más favorable frente a protón que frente a metilmercurio. Comparo protón con metilmercurio. Es más favorable frente a protón, digo que es una base dura. El fluoruro, ¿duro o blando? ¿Duro? Duro también. ¿Por qué? Porque tiene un pK de formación más favorable frente a protón que frente a metilmercurio. Y ahora quiero comparar. Los dos son duros, dijimos. Hidróxido y fluoruro son duros. ¿Cuál es más duro? ¿Y el hidróxido? ¿Por qué? Porque Sí. tiene un pK de formación más negativo que el fluoruro. No, respuesta correcta por la reacción equivocada. Bueno. Lo que tenemos que mirar es la diferencia. Cuanto mayor sea la diferencia entre los pKs de formación con protón y con metilmercurio, más duro va a ser ese ácido. Esa base, perdón, más dura va a ser la base. O sea, tengo que mirar la diferencia. Acá, para el caso del hidróxido, la diferencia es como de, pónganle 6, ¿no? En el caso del fluoruro, la diferencia es de 1 y algo. Entonces, el hidróxido es más duro que el fluoruro porque la diferencia de los pK frente a protón y metilmercurio es más grande para hidróxido que para fluoruro. ¿Sí? Para comparar durezas, tengo que mirar esa diferencia. O sea, que hemos visto que la reacción, aquella de que digamos, ponía la base con metilmercurio para el intercambio de la base frente al ácido protón, cuanto más desplazada estaba a la derecha, más duro era. Y la constante de esa formación era la resta de los pK. Cuanto más grande es esa resta, más desplazada va a estar a la derecha, más duro va a ser la base. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el ioduro? ¿Es duro o blando? Blando, ¿no? Blando, ¿verdad? ¿Por qué es blando? Porque tiene una constante de formación mucho más favorable frente a metilmercurio que frente a protón. ¿Sí? ¿Se entendió entonces? No es lo mismo dureza que fuerza. Y ojo cuando hablo de fuerza, tengo que decir frente a qué ácido. Y ojo cuando quiero comparar dureza, que tengo que comparar la diferencia entre los pKs de formación frente a protón y metilmercurio para decir quién es más duro que quién o qué base es más dura que quién o qué base es más blanda que cuál otra. Profe, Sí, una pregunta. Porque viste que vos dijiste que cuanto más grande la diferencia, más se desplaza hacia la derecha. sí. Y en la derecha no era que se formaba, o sea, con el protón era. Yo acá o en al revés. realidad, a ver, da lo mismo, porque yo acá estoy mirando, yo los clasifiqué primero en duros. Sí. Entonces, miro que la diferencia, los dos son duros. Entonces, cuando es el que va a ser, ¿cuál va a ser más duro? El que tenga mayor diferencia entre los dos. No importa cómo escriba la reacción. Si la escribo a la derecha o a la izquierda. Yo ya los clasifiqué como duros. Claro. También. Y yo comparo dos blandas, vale igual. Ah, está bien. Me ¿Sí? confundí ahí. Vale igual, Dale, siempre claro. miro la diferencia. Bien. Bien. ¿Qué problemas tienen estas cuestiones de la fuerza y la dureza que no son lo mismo? En reacciones de metátesis, en reacciones de intercambio como las que vimos hoy, uno puede, en la gran mayoría de los casos, intentar predecir el sentido de la reacción haciendo aquella cuestión de duro, duro, blando, blando, encontrando el ácido más duro y la base más dura, o el ácido más blando y la base más blanda, donde van a estar de qué lado de la reacción. Como pasa en este caso que ya lo habíamos visto. Pero en las reacciones de metátesis no tenemos ningún problema. Pero cuando yo tengo una reacción de desplazamiento, como esta que vemos acá, donde ahí no hay un intercambio, ¿sí? Sino que yo tengo el anión fluoruro, ¿sí? Y el anión sulfuro ácido, que están ambos compitiendo por el protón, ¿sí? Ahí me puede pasar que la fuerza le gane al principio de Pearson. ¿Por qué? Porque el sulfito
Dije sulfuro y era sulfito. El sulfito ácido, ¿sí?, es más fuerte, es un ácido más fuerte que el fluoruro. Entonces, ¿sí?, esta reacción, por más que la interacción duro-duro esté hacia la derecha, va a estar desplazada hacia la izquierda, ¿sí?, porque el sulfito no va a querer soltar el protón, ¿sí?, porque es una base más fuerte que el fluoruro. El sulfito es una base más fuerte que el fluoruro, entonces no le va a querer transferir su protón, por más que Pearson diga que esto debería venir para otro lado. Entonces, bárbaro el principio de Pearson, nos permite predecir un montón de cosas, las reacciones de metátesis, nos permite predecir solubilidades de las sales, nos permite predecir cómo van a estar los elementos en la naturaleza, muchísimas, muchísimas cosas. Es requete contra útil, pero como siempre tiene alguna limitación. A veces la fuerza de la base le gana a el principio duro-bluro, blando-blando. No quería terminar esta clase sin que tuvieran eso en cuenta. Muy bien, respecto a la bibliografía, capítulo 5 de ácidos y bases del manual de apoyo, presten atención porque, como les dije alguna vez, hay algunos errores. El otro día en la consulta algunos compañeros me dijeron que había otro ciclo termodinámico que tenía un error. Fíjense sobre todo en esas cosas, lo que está en la diapositiva más que en lo que está, sobre todo lo que tiene que ver con ciclos, esas cosas, porque lo que está en el texto obviamente que está bien, pero a veces en algún ciclo puede haber algún signo mal, alguna flecha equivocada, como yo les expliqué la otra vez. Tengan en cuenta eso y sigan lo que vimos, lo que tienen en las diapositivas. Muy bien, vamos entonces a arrancar con la clase de hoy. Ya le dedicamos un ratito grande a terminar con esta parte de Pearson, y vamos a hablar un poco de química en solución acuosa, ¿sí?, que es el tema que nos va a ocupar durante esta semana. ¿Por qué será importante estudiar la química inorgánica en solución acuosa, o la química en general en solución acuosa? De hecho, porque la mayoría de las reacciones que nos rodean ocurren en solución acuosa, ¿sí? Porque el agua es el elemento molecular, es el compuesto molecular más abundante de la naturaleza, y por lo tanto es razonable, es un líquido en un rango amplio de temperatura, y por lo tanto es razonable pensar que las reacciones ocurran en solución acuosa. También, por ejemplo, las reacciones biológicas, ¿sí?, en el cuerpo humano también todo ocurre disuelto, ¿sí? Entonces, estudiar la química de los elementos en solución acuosa es muy importante, ¿sí? Y sobre todo es importante saber o tratar de predecir cuál va a ser las especies que yo voy a tener presentes cuando yo tengo un determinado elemento en solución, ¿sí? Yo tengo, no sé, azufre en estado de oxidación 6 y lo tengo en agua. ¿Cuál va a ser la especie presente? Tengo sodio, lo tengo en agua. Sodio más, ¿no? Catión sodio, lo tengo en agua. ¿Cuál va a ser la especie que está presente ahí? ¿Qué rol cumple el agua en las reacciones en solución acuosa? ¿Es simplemente un espectador? ¿Sí? Entonces, la idea de estas 2 semanas es tratar de alguna manera sistematizar todas esas cosas que yo les estoy diciendo, para que después, cuando en la segunda parte Raúl les diga, el azufre 6 lo voy a tener en solución acuosa como sulfato, ustedes digan, sí, claro, obvio, Lucía ya me lo explicó eso, ¿tá? Y no les diga, ¿sulfato? ¿Por qué sulfato? ¿Por qué no lo tengo como azufre 6 más? ¿Sí? Ese es el tipo de cosas entonces que queremos lograr en estas 2 semanas. Perdón, en estas 2 clases. Bien. Y para estudiar la química en solución acuosa, lo primero que tenemos que ver es cuál es, tratar de alguna manera de vislumbrar cuál es la función del agua como disolvente, ¿sí?, de esas reacciones que ocurren en solución acuosa, ¿sí? Y una de las cosas que vamos a tratar de ver es por qué hay cosas, elementos, compuestos, que se disuelven en agua y otros que no, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque las cosas que no se disuelven en agua, bueno, su química en solución acuosa no va a ser de demasiado interés, pero para tener una química en solución acuosa yo tengo que ver qué cosas se van a disolver en agua y cuáles van a ser los procesos que van a ocurrir en esa disolución, ¿sí? Entonces,
El típico ejemplo que ustedes tienen ahí es, si yo quiero que si yo a cloruro de sodio sólido le agrego agua, o sea, al agua de los fideos le agrego sal, ¿qué pasa? Todos sabemos lo que pasa, ¿verdad? Se disuelve, ¿sí? El cloruro de sodio se disuelve. ¿Y por qué se disuelve el cloruro de sodio? ¿Quién se acuerda? Interacción y un polo. Bien, porque se establece una cierta interacción entre los iones que se forman, ¿sí? Y las moléculas de agua. O sea, y esa interacción, ese enlace que se genera de tipo ion-dipolo, como dice el compañero, tiene que ser suficientemente fuerte. ¿Para qué? Para romper la red de cloruro de sodio. Porque nosotros ya vimos que si yo tengo tengo cloruro de sodio sólido y quiero separarlo en sus iones en estado gaseoso, ¿sí? Ese proceso es un proceso que es termodinámicamente muy desfavorable, ¿sí? Es menos la energía de red. O sea, tengo que darle un montón de energía al cloruro de sodio para separarlo en sus iones en estado gaseoso. Sin embargo, para separarla en sus iones y generar sus iones hidratados, como dice el compañero, ocurre. Agrego agua al cloruro de sodio, se disuelve, ¿sí? Entonces, de alguna manera, eso nos muestra que el agua ahí está jugando un papel que no es simplemente de espectador de la disolución. Y bueno, si el cloruro de sodio es soluble en agua, podemos decir que cualquier compuesto iónico es soluble en agua. ¿Tendríamos razón? No, mamarracho. Cualquier compuesto iónico no es soluble en agua. Por ejemplo, el carbonato de calcio, ustedes saben que es el compuesto mayoritario en el mármol, por suerte, no es soluble en agua, porque si no se nos disolvería el Palacio Legislativo cuando llueve. Es un compuesto iónico y sin embargo no es soluble en agua. ¿Por qué no es soluble en agua? Porque las interacciones que se establecen entre los iones y el agua no son suficientemente fuertes para superar la energía que se necesita para romper la red iónica tridimensional de carbonato de calcio. Entonces, ¿todos los compuestos iónicos se disuelven en agua? No, hay que ver. Y eso es una de las cosas que vamos a ver en la clase de hoy. Cuando sí, cuando no, ¿de qué depende? Bien, otras cosas que no son compuestos iónicos. Por ejemplo, yo tengo un anillo de oro, que vimos que era una aleación que tenía un porcentaje relativamente alto de oro. Cuando me baño, por suerte, no se me disuelve, ¿sí? Entonces yo puedo decir, ¿por qué no se disuelve? Por la misma razón, las interacciones que se establecen entre el agua y el supuesto metal disuelto, que no va a ocurrir, no son suficientemente para romper la red metálica. Ok, y puedo hacer la siguiente generalización. Ningún metal se disuelve en agua. ¿Está bien esa generalización? No. No. Por ejemplo, ustedes vieron en química general que el sodio, que es un metal, cuando yo lo pongo en agua, algo sucede. De hecho, parece que se disuelve, ¿verdad? En definitiva, ahí lo que ocurre entre el sodio y el agua no es un proceso típico de disolución, ¿sí? No es una interacción de tipo ion-dipolo que se genera entre el sodio y el agua. Hay una reacción química, ¿sí? Ahí el sodio, que es un metal electropositivo, es reductor y reduce el agua a hidrógeno. Entonces, ya si el agua no era inocente en las reacciones de disolución, mucho menos inocente es acá. ¿Por qué? Porque el agua puede participar de procesos redox, oxidándose a oxígeno, reduciéndose a hidrógeno. Y eso es lo que pasa cuando la hago reaccionar con, por ejemplo, sodio metálico. ¿Y qué pasa si yo tengo un compuesto molecular? Esa es la fórmula de la sacarosa, la que tienen ahí. ¿Qué le pasa a la sacarosa en agua? Se disuelve, ¿sí? Todos sabemos, la sacarosa es el azúcar, ¿verdad? El azúcar de mesa. Se disuelve, bien, ¿por qué se disuelve? Porque las interacciones que se generan entre el soluto, ahí no se van a generar iones, ¿verdad? Porque el enlace covalente no se va a romper como consecuencia de la disolución, pero sí se van a generar interacción entre la molécula de sacarosa y las moléculas de agua, que en ese caso son interacciones de tipo enlaces de hidrógeno, que van a hacer que la energía necesaria para romper la red de la sacarosa sólida se compense por esas interacciones que se generan en la solución. De nuevo, ahí el agua sí o sí cumple un papel preponderante. Generalización, todos los compuestos moleculares se disuelven en agua. No, mamarracho. El yodo, por ejemplo, ustedes conocen, no es soluble en agua, ¿sí? Es un compuesto molecular, pero no es soluble en agua. Es un compuesto absolutamente apolar que no establece interacciones con el agua suficientemente fuertes como para romper la red cristalina del yodo sólido.
Y ahí tenemos la fórmula de el polietileno, de ser lo que conocemos como nylon, digamos, derivados de los polietilenos, ¿sí? Son, por ejemplo, el nylon, que también es un compuesto molecular polimérico, que no es soluble en agua, ¿sí? Pero ningún compuesto molecular va a ser soluble en agua, ya vimos que la sacarosa sí, pero ningún compuesto sencillo, por ejemplo, el cloruro de hidrógeno, ¿sí? Esa reacción ocurre, el cloruro de hidrógeno con agua, ¿qué da? ¿Qué pasa si yo hago pasar una corriente de cloruro de hidrógeno por agua? ¿Se forma qué? Sí, que se forma que algo que conocemos todos, que está en cualquier laboratorio que se precie de sal, de tal, digo. Se forma una solución de ácido clorhídrico, ¿verdad? La reacción de cloruro de hidrógeno con agua da ácido clorhídrico. Entonces, la disolución de cloruro de hidrógeno en agua no solo da lugar, el agua, digamos, no solo produce la disolución de cloruro de hidrógeno, sino que además produce su ionización completa. Y lo que yo voy a tener en una solución de cloruro de hidrógeno en agua es protones y cloruros. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Entonces, además desde el punto de vista redox, como vimos en el caso del sodio, el agua tampoco va a ser inocente porque también puede actuar desde el punto de vista ácido-base, como en el caso que estamos viendo de la disolución del cloruro de hidrógeno, ¿sí? Así que estas cuestiones con el agua no son tan fáciles, hay cuestiones ácido-base que tenemos que considerar, hay cuestiones redox, hay cuestiones que tienen que ver con la solubilidad, etcétera, ¿sí? Vamos a tratar entonces de dar un pantallazo de todas estas cuestiones. Vamos a hablar un poco del agua, cosas generales que todos ya sabemos. Rapidito, el agua está formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. En una geometría tiene dos pares de electrones no enlazantes sobre el átomo de oxígeno. En una geometría de los pares electrónicos de tipo tetraédrica, que da lugar a una geometría de la molécula de tipo angular, ¿sí? Con un ángulo de aproximadamente de 104,5 grados, o sea, aproximadamente un poquito más chico que el correspondiente a un tetraedro, como ustedes ven ahí. Como todos sabemos, el agua es una molécula polar. ¿Por qué es polar el agua? Porque hay una diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno, que hace que cada uno de estos enlaces sea polar, ¿sí? Generando una densidad de carga negativa sobre el oxígeno y positiva sobre el hidrógeno, y como la geometría de la molécula es de tipo angular, la suma de los momentos dipolares de esos enlaces da lugar a un momento dipolar resultante que vale 1,84 de Bay y da lugar a un disolvente de tipo polar. Además de ser un disolvente polar, el agua tiene una constante dieléctrica alta, ¿sí? A temperatura ambiente. Eso está relacionado con su capacidad como disolvente y su capacidad de estabilizar especies cargadas en solución, ¿sí? Eso está relacionado con su constante dieléctrica. Forma enlaces de hidrógeno de una energía relativamente alta, aproximadamente de 6 kilocalorías por mol en el estado líquido. Los enlaces de hidrógeno se forman por esa distribución de cargas que habíamos visto, ¿sí? Que estaba relacionada con la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno. Sufre, como ya todos sabemos, reacciones de autoionización como disolvente, con una constante de 1 por 10 a la menos 14, una constante relativamente baja. O sea, cuando yo tengo agua, la mayoría va a estar como H2O, ¿sí? Pero va a haber una cierta proporción que va a estar como ion hidróxido o protón hidratado, como está acá, hidronio. Y además sabemos que el agua, desde el punto de vista ácido-base, tiene un comportamiento anfóter, ¿sí? Puede actuar tanto como ácido como base, ¿sí? Todas estas cosas ya las sabíamos del agua, algunas ya las sabíamos desde la escuela, yo creo, ¿sí? Y otras un poco más recientes, ¿sí? Pero no podemos hablar del agua sin hablar un poco del hielo, ¿sí? El hielo tiene una estructura cristalina, algo vimos en el estado sólido muy particular, ¿sí? Donde hay una red muy fuerte de enlaces de hidrógeno. Eso es lo que caracteriza a la estructura del hielo. Tiene varias formas polimórficas, la más estable es esta que se llama la isobache, ¿sí? En esa forma polimórfica, cada átomo de oxígeno está rodeado en una geometría tetraédrica por 4 vecinos, ¿sí? Ese tetraedro no es regular, por supuesto, porque de esos 4 hidrógenos,
va a haber 2 que están unidos por enlace covalente y otros 2 que en realidad corresponden a enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Por ejemplo, este oxígeno de acá tiene estos 2 enlaces covalentes y después está unido por enlaces de hidrógeno a los otros 2. Sin embargo, en el hielo, ¿sí? Esa diferencia, si uno mide las energías de enlace en la estructura cristalina del hielo, no se ven tan claramente. O sea, la estructura es suficientemente compacta como para que las distancias de enlace sean relativamente parecidas, a pesar de que algunas corresponden a enlace covalente y otras corresponden a enlaces de hidrógeno. Esa esa distribución de las moléculas de agua en el espacio da lugar a estos canales hexagonales típicos de la estructura de hielo, que hacen que sea una estructura poco compacta con una densidad, ¿sí?, que a 0 grado es menor que la correspondiente al agua líquida, ¿sí? La formación de enlaces de hidrógeno en la estructura de isobache da lugar, además de los canales hexagonales, a una estructura de este tipo en capas, ¿verdad? Donde tenemos esta especie de sillas, que son los canales hexagonales, que están unidos todos entre sí en una capa, y unida por enlace de hidrógeno, otra capa acá abajo, con las mismas sillas, digamos, correspondiente a estos hexágonos, ¿sí? Bien, cuando el agua se funde, cuando el hielo se funde, perdón, a 0 grado, aproximadamente el 50% de los enlaces de hidrógeno se mantienen en el agua líquida, ¿sí? Pero esa estructura de canales hexagonales, ¿sí?, esa estructura no compacta, de alguna manera se pierde, ¿sí?, y se empieza a acercar las distintas moléculas de agua, haciendo que a 0 grado la densidad del agua sea mayor que la del hielo, la densidad del agua líquida sea mayor que la del hielo. La agitación térmica, a medida que aumenta la temperatura, hace que esa estructura se haga cada vez más compacta, o sea, cada vez empieza a coalescer más, a romperse esos canales hexagonales, ¿sí?, por la ruptura de enlaces de hidrógeno, lo que hace que la densidad aumente con el aumento de la temperatura hasta 4 grados, que se llega al máximo, y luego la propia agitación térmica empieza a romper los enlaces de hidrógeno, ¿sí?, lo que hace que la densidad vuelva a disminuir, ¿sí? En el agua líquida, las aguas, como dijimos, están formando todavía enlaces de hidrógeno entre sí, y la distribución de los enlaces de hidrógeno no es homogénea a lo largo del seno del líquido, ¿sí? Se forman lo que se llaman acúmulos de agua, o lo que dice ahí formación de especies poliméricas. Moléculas de agua que quedan unidas entre sí por enlaces de hidrógeno y, por decirlo de alguna manera, como que se mueven juntas, ¿sí? Pero lo importante de la estructura del agua líquida, y que es muy importante para su comportamiento como disolvente, es que es una estructura altamente dinámica, como dice ahí. O sea, esos enlaces de hidrógeno se están formando y rompiendo todo el tiempo, y esos acúmulos van cambiando de más aguas a menos aguas, etcétera, etcétera. Eso mismo va a suceder en las moléculas de agua cuando yo tenga, por ejemplo, un ion disuelto, ¿sí? Lo que voy a generar va a ser una estructura que va a generar un ordenamiento alrededor del ion, pero de todas maneras va a haber mucho movimiento, ¿sí?, y mucha dinámica en esas moléculas de agua. Bien, ahora que hablamos un poquito entonces de las generalidades del agua, que necesitamos saberlas sí o sí para ver las reacciones en solución acuosa, vamos a ver qué tipo de reacción en solución acuosa vamos a ver en estas clases. Vamos a ver primero cómo son los procesos de disolución de sales, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa saber, como dijimos, cuáles van a ser las especies que voy a tener presente, por ejemplo, de un determinado ion en solución, en determinadas condiciones, y para eso lo primero que tengo que hacer es lograr que ese ion esté en solución, ¿sí? Disolverlo, y para eso tengo que ver cómo ocurre el proceso de disolución de compuestos iónicos, ¿sí? En ese proceso de disolución, como por ahí ustedes me dijeron, se van a formar especies de interacción entre los iones y las moléculas de agua, ¿sí?, que es lo que vamos a llamar acuoiones, ¿sí? Y vamos a estudiar cómo es ese proceso de hidratación de los iones desde el punto de vista molecular, y como reacciones de esos acuoiones vamos a estudiar las reacciones de hidrólisis y las de polimerización, ¿sí? Toda esa parte de la estabilidad de los acuoiones son el tipo de reacciones ácido-base que van a sufrir los iones en solución, ¿sí?
Pero también, como dijimos, el agua es activo desde el punto de vista redox. Así que hay reacciones redox que se van a dar con el agua como disolvente, que también las vamos a estudiar en la última parte de la clase que viene. Bien, empecemos entonces con el proceso de disolución. ¿Sí? En este esquemita tenemos la típica disolución de cloruro de sodio. ¿Sí? Tenemos la ecuación escrita correspondiente a la disolución del cloruro de sodio, donde vamos a partir de un cristal tridimensional de cloruro de sodio. ¿Sí? Ahí tenemos los aniones cloruro, los cationes sodio, y las moléculas de agua que de alguna manera van a interactuar con la superficie de ese cristal, ¿sí? De forma que de a poco van a ir extrayendo de alguna manera los iones de la superficie de ese cristal, ¿sí? ¿Qué se va a formar como consecuencia? ¿Las moléculas de agua van a abandonar esos iones? No, los van a rodear, ¿sí? Dando lugar a lo que dijimos recién que se llamaba un acuoion, ¿sí? Acá tenemos el catión sodio, sería en este caso, rodeado de moléculas de agua, el anión cloruro también rodeado de moléculas de agua. El delta G de este proceso de disolución, ¿sí? Como corresponde, va a estar como cualquier delta G, ¿no? El delta G0 del proceso de disolución va a tener dos términos, el término entrópico y el término entálpico, ¿sí? Cuanto más negativo sea el delta G de la disolución, vamos a decir, más soluble va a ser la sal, ¿sí? Si tengo un delta G de disolución que es positivo, ¿voy a decir que la sal no es soluble? Es soluble, pero Sí. menos. Pero O sea, poquito, poco. exactamente. Bueno, claro, si tengo un delta G de disolución que es enorme, positivo y enorme, ahí casi podría decir que la sal no es soluble, ¿sí? Pero como vamos a ver, en general no es lo que sucede, ¿sí? Los delta G son pequeños, pueden ser positivos o negativos, y lo que me va a indicar el signo del delta G0 es cuán grande o chica es la constante de esa reacción de disolución, ¿sí? Entonces yo tengo un delta G0 que es negativo, la reacción va a tener una constante grande, va a estar desplazada a la derecha, se va a disolver bastante. Si tengo un delta G0 que es positivo, ¿sí? Voy a tener una constante de esa reacción de equilibrio pequeña, la concentración de los iones va a ser chica, ¿qué voy a concluir? Se disuelve poco, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver entonces, de alguna manera, cómo afecta tanto la entalpía como la entropía a ese delta G de disolución. Y ahí tenemos algunos valores para que vea. Como les decía yo recién, fíjense que los delta G0 de disolución son valores relativamente bajos, recuerdan a otros delta G que habíamos visto, por ejemplo, los delta G de formación de un compuesto iónico son de varios cientos, ¿sí? De kilojoule, ¿sí? Acá son pequeños y pueden ser tanto positivos como negativos, ¿sí? Si yo digo que si el fluoruro de litio tiene un delta G0 de disolución de 13, voy a decir, se disuelve poco. El cloruro de sodio tiene un delta G0 que es negativo, constante de disolución mayor que 1, se disuelve bastante, como sabemos del cloruro de sodio. Pero fíjense qué pasa con los delta H de disolución. También son números relativamente pequeños, pero fíjense el signo. Fíjense para el cloruro de sodio. La disolución de cloruro de sodio, ¿es exotérmica o endotérmica? Endotérmica. Endotérmica. Desde el punto de vista energético, es desfavorable, es energéticamente desfavorable. Si yo hubiera mirado solo el delta H de la disolución, como hacemos muchas veces para otro proceso, hubiera concluido que el cloruro de sodio era muy poco soluble en agua. Sin embargo, sabemos que es, y miramos el delta G0 y nos muestra que efectivamente es. ¿Por qué el cloruro de sodio es soluble en agua a pesar de tener un delta H de disociación positivo? Porque nos importa el término de delta S de disolución. ¿Sí? El factor entrópico para la disolución es un factor determinante. Lo que hace que el cloruro de sodio sea bastante soluble en agua es su término entrópico y no su término entálpico que le va en contra. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la entropía importa acá? Porque los valores del delta H son chiquitos. Entonces, cuando yo le sumo o le resto
el T delta S me da vuelta, es capaz, el término entrópico es capaz de darme vuelta el signo del delta H, ¿sí? Así como vemos que tenemos un delta H desfavorable para la disolución del cloruro de sodio y un delta G0 que es favorable, si miráramos el carbonato de litio, nos pasa todo lo contrario. Tenemos un delta H de disolución que es energéticamente favorable, o sea, negativo en la reacción exotérmica, sin embargo, el factor entrópico hace que el carbonato de litio sea muy poco soluble en agua. ¿Cuál es la moraleja de esto? Ojo con mirar el delta H. Para los procesos de disolución no es posible sacarnos de encima el término entrópico. Tenemos que mirar las dos cosas. ¿Por qué pasa eso? Porque los delta H de disolución son chicos, entonces son comparables con desde el punto de vista de la magnitud, comparables con el término T delta S. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de ver por qué pasa eso. ¿Por qué la disolución tiene un delta H tan chico? ¿Sí? Una magnitud tan pequeña. Bien, para ver eso tendríamos que armarnos un ciclo termodinámico, ¿no? Siempre que queremos ver de qué depende un determinado delta H, el delta H de disolución, en este caso de una sal cualquiera, MX, ¿sí? Que sería el representado por esa ecuación, nos podemos armar un ciclo termodinámico para ver de qué depende, ¿sí? Y para armarnos el ciclo termodinámico, en este caso, podemos pensar en el dibujito, este esquemita, ¿sí? Del proceso de disolución. ¿Qué es lo que tiene que pasar en la disolución? Lo primero que tenemos que hacer, romper la red, ¿sí? Que la red iónica, ¿sí? Se transforme en los iones gaseosos. Tengo que romper la red. ¿Qué tiene que suceder después? Esos iones gaseosos no van a permanecer en estado gaseoso, ¿sí? Sino que se van a hidratar, ¿sí? La energía involucrada en el proceso de ruptura de la red para dar los iones gaseosos, ustedes ya saben, es menos la energía de red, ¿sí? Porque estoy pensando que rompo la red. Este número, menos la energía de red, es un número positivo, o sea, hay que dar la energía a la red de sólido para transformarla en sus iones en estado gaseoso. Y este proceso en el que tengo los iones gaseosos y se transforman en los iones hidratados, que sería estos iones que tengo acá en el dibujito, corresponde a lo que conocemos como el delta H de hidratación, ya lo habíamos visto cuando vimos la parte de los ciclos termodinámicos, el delta H de hidratación del anión y del catión, ¿sí? Sumados, ¿verdad? Porque es la hidratación del catión más la hidratación del anión. En definitiva, el delta H de disolución lo podemos calcular como la energía de red menos la energía de red más el delta H de hidratación del catión más el delta H de hidratación del anión. Entonces, en definitiva, tenemos que ver cómo es la energía de red y cómo son esos delta H de hidratación para tratar de explicar por qué los delta H de disolución son magnitudes relativamente pequeñas. Y fíjense, ahí tienen números. Tenemos el menos energía de red, por eso está positivo, porque es lo que va sumado acá, ¿sí? Y los delta H de hidratación de anión y catión. Ahí cuando pongo delta H de hidratación corresponde a la suma, como vimos en el ciclo termodinámico, del catión y del anión. Si miramos los números, lo primero que salta a la vista es que son magnitudes relativamente parecidas, ¿sí? Todos andan en las cientos de kilocalorías, ¿sí? Tanto los delta H de hidratación como las energías de red, lo cual puede explicar el hecho que los delta H de disolución sean números pequeños, como se muestra acá en la última columna, y que dependiendo si el delta H de hidratación es más negativo que la energía de red, el delta H de disolución me da negativo, pero si sucede lo contrario, el delta H de disolución me da positivo. Siempre un número pequeño, pero puede ser tanto positivo como negativo, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces que, bueno, vimos que no solamente son magnitudes comparables las de la energía de red con la de los delta H de hidratación de anión y catión, sino vamos a ver si la variación que tenemos, que conocemos de la energía de red respecto al tamaño de los iones y a la carga de los iones, cómo se comporta, ¿sí? El delta H de hidratación frente a esas mismas variables. Y eso nos muestra claramente esta gráfica, ¿sí? Donde tenemos la energía de red, ¿sí? Que es la barra oscura, verde oscura, los delta H de hidratación, que es la barra verde clara, y esto que está acá contra el piso pegado,
son los del TH de disolución, que ya vimos, son los numerosos chiquititos que habíamos visto en la última columna, ¿sí? ¿Qué podemos ver? Lo que vimos cuando lo vimos en forma numérica, ¿sí? Que son magnitudes comparables para una determinada sal, ¿sí? Los deltaches de dilatación y las energías de red son comparables entre sí, pero además vemos en este caso que la variación respecto, por ejemplo, al radio es bastante similar. Acá tenemos todos iones con la misma carga. Pero, por ejemplo, acá tenemos fluoruro de litio contra fluoruro de sodio. Comparamos la energía de red, el sodio es más grande, la energía de red sería menos negativa. ¿Sí? Acá está, como está graficado el valor absoluto, lo que tenemos es un valor absoluto menor. Y fíjense con lo que pasa en el TH de hidratación, lo mismo. ¿Sí? Sigo, para el fluoruro de potasio, lo mismo. ¿Sí? Ahora, anión cloruro, que es más grande que los fluoruros, de vuelta. La misma tendencia en las energías de red que en los deltaches de hidratación. ¿Sí? Entonces, no solamente son de magnitudes comparables, sino su relación con, por lo que vemos por lo menos acá, con el tamaño del ion es bastante similar. ¿Sí? Bien, vamos a tratar de alguna manera entender por qué pasa eso, ¿sí? ¿Por qué los deltaches? Porque ¿por qué la energía de red depende del radio del anión y del catión? Ya lo sabemos. Vamos a tratar de entender por qué el detache de hidratación del anión y del catión también depende del radio y, como vamos a ver más adelante, también de la carga, ¿sí? Ahí tenemos entonces descrito el delta G del proceso de hidratación que queremos estudiar, ¿sí? Tenemos los iones gaseosos, los iones acuosos, y ese delta G de hidratación es la suma de los delta G de hidratación del anión y del catión, siempre juntitos, porque siempre están juntos el anión y el catión. El proceso de hidratación, si lo queremos ver, lo vamos a ver con más detalle más adelante, desde el punto de vista molecular, es lo que está representado en este esquema que está acá. Vamos a tener el catión, ¿sí? Que es un ion de carga positiva, lo podemos representar como una carga positiva, que va a establecer una interacción de tipo ion-dipolo con el dipolo del agua. ¿Con qué parte del dipolo en el caso del catión? Con el oxígeno, ¿verdad? Porque es la parte que tiene densidad de carga negativa del agua. Y en el caso del anión, ¿con qué parte del dipolo del agua se va a establecer esa interacción? Con el protón, ¿sí? Con el hidrógeno del agua, que es quien tiene densidad de carga positiva. En definitiva, voy a tener los iones rodeados de un cierto número de moléculas de agua que, en definitiva, están estableciendo una interacción entre ese ion y el dipolo, ¿sí? Interacción que podemos considerar de tipo fundamentalmente electrostática en muchos casos, pero como vamos a ver más adelante, también en otros va a tener cierto carácter covalente, ¿sí? Y ahí les puse un mentillo para que no fuera tan aburrida la clase. ¿Qué dice? Espérense que acá. Dice, la formación de un acuaión, o sea, ese proceso que acabamos de escribir, es una reacción ácido base de Bronsted, ácido base de Lewis o redox. Todo suyo. Voy a ocultar los resultados. $25 votos. Estábamos teniendo. Ya puedo mostrar los resultados. A ver, 30 votos. Bien. Parece haber ganado por goleada, que es una reacción ácido-base de Lewis, lo cual es correcto. Vamos a volver a mirar los esquemitas que teníamos, que estaban en la diapositiva. Esperen que voy a cerrar esto. A ver si podemos explicar por qué es una u otra. Bien. La mayoría de ustedes respondieron que la formación del acuaión, o sea, la formación de esta especie, por ejemplo, era una reacción ácido-base de Lewis. ¿Por qué? ¿Quién se anima a argumentar? ¿Quién es la base? ¿Quién es el ácido? ¿Quién es la base?
El agua, ¿verdad? Sí. Ah, El el que tiene agua, exactamente, el agua es la base que aporta ahí su par de electrones para interactuar con el ácido, que sería el ion metálico. Metálico en este caso, o el anión en este caso, ¿sí? La formación entonces del acuión es una reacción ácido-base de Lewis con el agua que actúa como base y aporta ahí su par de electrones. En el caso de la formación del anión, quien aporta los electrones es el anión, es la base, los aniones son bases de Lewis, y el ácido de Lewis sería el agua en ese caso. ¿Por qué no es una reacción ácido-base de Bronsted? ¿Qué tiene que suceder para que una reacción la podemos clasificar como una reacción ácido-base de Bronsted? se tendrían que intercambiar los protones. Se tenían que intercambiar los protones y ahí no se intercambia ningún protón, ¿sí? No hay intercambio de protones, así que no es una reacción ácido-base de Bronsted. ¿Y por qué no es una reacción redox? ¿Alguien cambia de estado de oxidación ahí? No cambia el estado. Nadie cambia, exactamente, nadie cambia de estado de oxidación, ¿sí? El ion gaseoso era +1 y acá sigue siendo +1 y lo mismo el anión. Si nadie cambia esta oxidación, el agua tampoco, por lo tanto no es una reacción redox. Es la formación de, entonces, de los acuoiones, es una reacción ácido-base de Lewis y el resultado es la formación de un aducto de Lewis, que sería el acuoión. ¿Por qué digo todo esto? Porque para la formación del aducto de Lewis se tiene que formar un enlace. ¿Sí? Habíamos dicho que se formaba un enlace entre la base de Lewis y el ácido, ¿verdad? El LUMO del ácido y el HOMO de la base van a interactuar para formar un enlace. ¿Por qué me importa eso? Porque si se forma un enlace, la hidratación de iones va a ser un proceso que desde el punto de vista del delta H va a ser termodinámicamente favorable. Siempre que se forman enlaces, siempre que se establecen interacciones, es un proceso energéticamente favorable. Cuando se forma un compuesto iónico, la energía de red es negativa, es un compuesto que es un proceso que es termodinámicamente favorable, ¿sí? Libera energía. Cuando se forma un enlace covalente, ¿sí? También se libera energía, ¿sí? En este caso se forma un aducto de Lewis llamado acuoión, también se libera energía. Los delta H, entonces, para los procesos de hidratación son siempre negativos. Es un proceso que es, desde el punto de vista termodinámico, favorable, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver entonces de qué depende ese valor de delta H, a ver si nos damos cuenta. Habíamos visto en la gráfica anterior que parecería depender de alguna manera del tamaño. Entonces vamos a comparar acá tenemos los primeros tres, ¿sí? Que tenemos los fluoruros de litio, potasio y rubidrio. Lo único que cambia acá es el tamaño. Fíjense, aumenta el tamaño del catión. ¿Qué le pasa al delta H de hidratación? Se hace cada vez menos negativo. O sea, parece, por esto que se ve acá, depender inversamente del tamaño, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa con la carga en los últimos tres. Tenemos, esto no lo habíamos visto, ¿verdad? Tenemos los tres cloruros y lo que cambia acá es la carga del catión, ¿sí? Fíjense lo que pasa con los delta H de hidratación. Al aumentar la carga del catión, el proceso se hace cada vez más favorable. En definitiva, el delta H de hidratación, como dice acá, parece depender en forma directa de la carga del catión y en forma inversa del radio. O sea, cationes cuanto más chicos y más cargados tienen delta H de hidratación más negativos, ¿sí? Cationes y aniones, porque recuerden que este delta H de hidratación corresponde a la suma de la hidratación del anión más el catión, ¿sí? Cuanto más chico y cargado, más negativo, más favorable va a ser el proceso de hidratación, ¿sí? Bien, fíjense que eso ya nos va dando la explicación de por qué, en definitiva, habíamos observado esto, ¿sí? Una variación prácticamente paralela, ¿sí? Entre la energía de red y la suma del delta H de hidratación del anión y del catión. Porque la energía de red depende de la carga de los iones, ¿sí? Y depende inversamente de la suma de los radios. Y el delta H de hidratación también depende de la carga del ion y inversamente de los radios del anión y del catión. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? ¿Sigo?
¿Te animas a repetir otra vez esto último del detalle de hidratación, por favor? Vimos entonces, según los números de la diapositiva anterior, que el delta H de hidratación se vuelve cada vez más negativo, o sea, más favorable, cuanto más chico y más cargado son los iones. ¿Sí? Por lo que se ve acá, cuanto más chico y más cargado, el delta H de hidratación se hace cada vez más negativo. Y fíjense que el efecto de la carga es enorme respecto al efecto del radio, ¿sí? Acá tenemos un cambio en el radio que produce, ¿verdad?, una disminución de los delta H de hidratación, porque el radio aumenta, disminuye el delta H de hidratación en valor absoluto, pero acá que aumenta la carga, el delta H de hidratación aumenta en forma muy importante, ¿sí? Por eso es que el delta H de hidratación depende en realidad muy fuertemente de la carga y también del tamaño. Esto de dónde sale lo vamos a ver un poco más adelante. Y lo que veíamos acá era, cuando tengo iones de la misma carga, tengo la misma variación para la energía de red que para el delta H de hidratación, porque la carga no juega, pero la energía de red depende del radio y el delta H de hidratación depende también inversamente del radio, ¿sí? Ambos varían igual, ¿sí? Eso hace que la predicción de si un delta H de disolución va a ser positivo o negativo, no la puedo hacer. ¿Por qué? Porque las dos cosas dependen de lo mismo. Entonces el radio más chico tiene una energía de red más favorable, un delta H de hidratación también más favorable. No sé para qué lado voy, ¿sí? Ahora me quedó claro. Bárbaro. Vamos a ver qué pasa con la entropía, porque vimos desde hoy al principio que en el proceso de disolución la entropía no era una cosa que pudiéramos dejar de lado, ¿sí? Así como utilizamos este ciclo termodinámico para ver de qué dependía el delta H de la disolución, podemos utilizar el mismo ciclo termodinámico, porque la entropía también es función de estado, para ver de qué depende el delta S de disolución, ¿sí? Va a depender de, por un lado, el delta S, que yo le puse de red ahí, por llamarle de alguna manera, el delta S correspondiente a la ruptura de la red, a eso me refería, ¿sí? Y por otro lado, el delta S correspondiente a la hidratación de los iones, ¿sí? En definitiva, el delta S de la disolución va a ser igual a la suma de estos dos términos. A ver, vamos a tratar de pensar, antes de mirar números. ¿Qué signo les parece que tendrá este delta S de ruptura de la red? ¿Positivo o negativo? ¿Se acuerdan que el delta S era una medida, digo, la entropía era una medida del desorden, ¿verdad? Negativo. Ese sería. Positivo. ¿Delta S sería Claro, positivo o negativo? Yo creo que positivo porque aumenta el desorden, entonces la variación es... Exactamente, aumenta el desorden, ¿verdad? Acá en el cristal iónico tengo todos los iones perfectamente ordenaditos en esa estructura tridimensional. Cuando se rompe la red, el desorden aumenta. Tengo formación de moles gaseosos, ¿sí? Por lo tanto, el delta S de ese proceso va a ser siempre positivo, ¿sí? ¿Y qué les parece cómo va a ser los delta S de la hidratación? Y negativo, Igual que el porque otro. están ordenando las moléculas de agua alrededor. Sí, negativo, ¿verdad? No igual que el otro, negativo, porque acá se va a generar un ordenamiento. Tengo los moles gaseosos y cuando se forman los iones hidratados, las moléculas de agua se ordenan alrededor de esos iones, ¿sí? Las moléculas de agua, cuando yo considero el delta S, tengo que considerar también el agua que está ahí, ¿verdad? Las moléculas de agua del disolvente, que estaban relativamente desordenadas en aquella estructura de dinámica que describimos, se van a ordenar alrededor de los iones metálicos, dando lugar a que el delta S de hidratación sea negativo. Hay un orden mayor en los productos que en los reactivos, ¿sí? Bien, vamos a mirar los números. En definitiva, si el delta S del proceso de hidratación es negativo, el término T delta S, que es el que tenemos acá, va a ser positivo, ¿sí? Como vemos ahí. Bien. ¿Qué consecuencia tiene eso? Y vamos, que el delta S del proceso de los procesos de hidratación sea siempre negativo, o sea, el término delta S siempre sea positivo. Que ese término entrópico en realidad iría en contra del proceso de hidratación. Pero si miramos los valores de delta H respecto a los del delta S, podemos en este caso sí concluir que el delta H es
en magnitud, en valor absoluto, mucho mayor que el término T delta S. O sea, podemos despreciar para el proceso de hidratación el término T delta S, ¿sí? En definitiva, los delta G de hidratación, que son siempre negativos, ¿por qué? Porque siempre están determinados por la magnitud del delta H de hidratación, siguen además la tendencia del delta H de hidratación. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos una disminución de los delta H de hidratación, ya explicamos por qué, porque dependía del tamaño, y una disminución también de los delta G de hidratación. O sea, la tendencia en los delta G de hidratación está llevada adelante por el delta H, y el término T delta S lo podemos dejar de lado. Para el proceso de hidratación, para la suma de los delta G de hidratación de anión y catión, no para la disolución. Porque volvamos a nuestro proceso de disolución, que es el que nos interesaba. ¿Se acuerdan que hemos visto que el delta S de la disolución lo podíamos ver determinado por dos factores, el delta S de la ruptura de la red y el delta S, me quedó red y red. El delta S de la ruptura de la red y el delta S de hidratación tendría que ir acá, ¿verdad? Y acá tenemos valores para que vean. Los delta S de hidratación ya habíamos visto que eran negativos porque se ordenaba el sistema como consecuencia de la formación de los acuoiones. El delta S de la ruptura de la red era siempre positivo porque se desordenaba el sistema como consecuencia de la ruptura de la red sólida y la generación de los iones gaseosos, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, las magnitudes de estos delta S son también bastante parecidas. ¿Qué es lo que nos pasa? Que en definitiva los delta S de disolución pueden ser tanto positivos como negativos, ¿sí? Porque las magnitudes de los delta S de hidratación y de ruptura en la red son relativamente similares, ¿sí? ¿Y de qué dependen esos delta S? Vamos a ver, pasa lo mismo con el delta H. ¿Dependen de las mismas cosas? Y sí, lamentablemente sí. Fíjense, los delta S de hidratación y los delta S de la ruptura de la red dependen de la cantidad de iones que tenga, ¿sí? Si yo cuando rompo la red voy a formar por mol 2 iones, el desorden va a ser bastante parecido, el desorden que se va a generar. Y lo mismo pasa cuando yo voy a hidratar, en definitiva, 2 iones. Son relativamente parecidos. También dependen del tamaño, como se ve más claramente en el delta H de hidratación. Cuanto más chicos son los iones, más favorable es ese ordenamiento. ¿Por qué? Porque si los iones son chicos, tengo la carga concentrada, ¿sí?, en un lugar pequeño del espacio, y por lo tanto el alcance del ordenamiento de las aguas que se van a acomodar alrededor va a ser más grande. Lo mismo ocurre cuando cambio la carga, ¿sí? Fíjense lo que pasa acá con el aluminio. Tiene un delta S de hidratación que es mucho más grande. Primero, porque tengo más iones, hay más orden porque tengo más iones para hidratar, y además el alcance que va a tener el ordenamiento alrededor del ion aluminio, porque es más cargado, también va a ser más grande. Pero en definitiva, ¿qué es lo que me importa? ¿Cuál es la moraleja de todo eso? Que los delta S de hidratación y de ruptura de la red son magnitudes similares que dan lugar a un delta S de disolución que puede ser tanto negativo como positivo y un número relativamente pequeño, como se ve ahí. En definitiva, volviendo a nuestro proceso de hidratación, los delta H eran pequeños porque la energía de red y la suma de los delta H de hidratación de anión y catión eran magnitudes similares y dependían también inversamente del radio y directamente de la carga. Lo mismo pasaba con los delta S y en definitiva no puedo mirar ni sobre el delta H ni sobre el delta S para ver si una sal se va a disolver o no. Tengo sí o sí que mirar el delta G, como habíamos concluido desde el principio, ¿verdad? Mirando los números, pero ahora logramos explicar por qué ocurre ese fenómeno. Muy bien. Esto nos podría llevar a la conclusión de que entonces no se puede predecir nada. A menos que yo vea los delta G, nunca voy a poder saber si una sal va a ser más o menos soluble que otra, o si se va a disolver y que no. Y les diría que, lamentablemente, casi que la respuesta es sí, no se puede saber. La mayoría de los casos no se puede saber. Sin embargo, hay algunos lineamientos generales que se cumplen muchas veces, no son reglas generales, pero se cumplen muchas veces, que nos permiten, si no tenemos ni idea de si algo se disuelve o no, decir, esto se debe disolver. Le podemos cerrar, pero se pueden hacer cierto grado de predicciones respecto a la solubilidad, ¿sí? Y para ejemplificar eso, vamos a ver un ejemplo muy sencillo, que son acá los haluros de los alcalinos, ¿sí? Y acá tenemos graficada cómo varía
menos la energía de red, ¿sí? De los halúridos de los alcalinos, en función del aumento del radio del catión, ¿sí? Acá van aumentando a la derecha, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, aumenta el tamaño del catión. Como sabemos, al aumentar el tamaño del catión, la energía de red se hace cada vez menos negativa, o sea, como es menos, acá vemos una disminución del valor absoluto. Y de vuelta, si miro en vertical, lo que me pasa es el ioduro, que es este de acá abajo, porque tiene el anión más grande, siempre va a tener la energía de red menor en valor absoluto. Todo esto de acuerdo perfectamente a lo esperado para la energía de red. Y está graficado acá qué sucede de nuevo con los haluros de los alcalinos con los deltaches de hidratación del anión y del catión, la suma del deltache de hidratación y del catión, que era de lo que dependía el deltache de disolución. Y de vuelta, como habíamos predicho, cuando yo tengo, cuando me muevo a la derecha, o sea, aumenta el tamaño del catión, ¿sí? Lo que va a suceder es que tengo cada vez un deltache de hidratación de anión más catión cada vez más negativo. ¿Por qué? Porque dijimos que dependía de, cada vez menos negativo, perdón, dependía inversamente del radio. O sea, aumenta el radio, el deltache cada vez menos negativo para cualquiera de los haluros. Y si miro en vertical pasa lo mismo. Los fluoruros que tienen el anión más chiquito son los que van a tener deltaches de hidratación más negativos. Acá no corre la carga porque estamos hablando todos, cargas todas iguales a 1 además, ¿sí? Muy bien, si yo tomo esos valores, ¿sí? Valores de energía de red y valores del deltache de hidratación de anión y catión, ¿sí? Que los puedo calcular, la energía de red la calculo con Kaputinsky, y los deltaches de hidratación la calculo a partir del ciclo termodinámico, conociendo los deltaches de disolución, que por supuesto los puedo medir, porque la disolución es un proceso cuyo intercambio energético puedo medir, yo llegaría a una cosa así, ¿sí? Si yo sumo esas dos funciones, sumo la energía de red, ¿sí? Matemática pura, calculo, y me da esta variación ya un poquito más compleja, ¿sí? Que la que habíamos visto. Y ustedes me podrían decir, pero ¿no acabas de decir hace 5 minutos que no podemos mirar la entalpía de la disolución, que tenemos que mirar el delta G? Y tendrían razón. Yo les tengo que decir, sí, tienen razón. Pero si hacemos este mismo procedimiento de ver cómo varía el delta S, ¿sí? En función del radio del anión y del catión, tanto para la ruptura de la red como para el proceso de hidratación, podemos hacer las cuentas, sumar todas esas funciones y fíjense lo que nos queda ahí. Ahí está graficado el delta G0 de la disolución en función de, el tamaño del radio del catión y del anión. ¿Sí? Cada una de las líneas corresponde a un haluro determinado. ¿Qué podemos ver ahí? Habíamos dicho, cuanto más negativo fuera el delta G0 de la reacción, más grande la constante de equilibrio, más soluble va a ser el compuesto. ¿Cuáles son los compuestos más solubles que podemos ver acá, donde está el círculo verde? Son los ioduro, bromuro y cloruro del catión más chiquito, litio. Cloruro, bromuro y ioduro de litio. Parece ser que son las sales más solubles porque tienen los delta G0 más negativos. Y de este lado, ¿qué tenemos acá? Rubidio y cesio, fluoruro. Fluoruro de rubidio y cesio, ¿sí? Si nosotros nos analizamos, ¿sí? Esto que son datos experimentales, ¿qué conclusión podríamos sacar? Que las sales más solubles son aquellas cuyo anión y catión tienen tamaños más diferentes, ¿sí? Fíjense lo que pasa. Acá tengo los litio como catión y los aniones más grandes. Acá rubidio como catión, rubidio y cesio, y el catión más chico, que es el fluoruro. O sea, cuanto más diferente es el tamaño del anión y el catión, parecería ser que el compuesto es más soluble. Y ocurre todo lo contrario. Cuando yo tengo un anión chiquito con un catión chiquito, este punto corresponde al fluoruro de litio, fíjense, es el menos soluble de todos, el que tiene el delta G0 más positivo, ¿sí? En el medio, por supuesto, están todos los otros cuya variación no puedo saber mucho, pero aparentemente se cumple en este caso y se cumple en muchos casos que si los tamaños del anión y el catión son diferentes, el compuesto tiende a ser soluble, ¿sí? Esto es otra forma de representar lo mismo. Acá tenemos la entalpía, pero vimos que tenía más o menos la misma forma que el delta G de disolución, y en función de la diferencia de las deltaches de hidratación de anión y catión, que como dependen del radio, es lo mismo que graficar en función del radio, ¿sí? Y ahí tenemos lo mismo que veíamos. Los fluoruros de los alcalinos grandes, como los más solubles, y los
ioduro, los cloruro, bromuro y ioduro del alcalino más chico, del de litio, ¿sí? El mayor diferencia de tamaño más solubilidad. Y eso se refleja en esta tabla, que es una tabla de solubilidades, ¿sí? Expresadas a 25 grados de los haluros expresadas en molal, ¿sí? Fíjense que los haluros menos solubles son el fluoruro de sodio, de litio y de sodio, ¿sí? Anión chico, catión relativamente chico. Y los haluros más solubles son los que tienen los fluoruros de potasio, rubio y cesio, o sea, anión chico, catión grande, y los cloruro, bromuro y ioduro de litio, y un poquito también el de sodio, ¿sí? Que son catión chico, anión relativamente grande. Esto que se ve acá, acá y acá, que corresponden a los delta G0 más negativos, delta H0 en este caso, también se refleja en la solubilidad. O sea que esa regla funciona relativamente bien. Y nosotros cuando trabajamos en el laboratorio, en nuestro trabajo de investigación, si obtuvimos una especie que es soluble, ¿qué hacemos? Le metemos un catión bien grande, ¿sí? Trabajamos con compuestos de coordinación que ya son grandes, le ponemos un contraión que sea también grande para lograr que los tamaños sean parecidos y el compuesto sea insoluble y lo podamos sacar de la solución, ¿sí? O sea, esto que yo les estoy contando, lo utilizamos en química inorgánica todo el tiempo, ¿sí? Para poder desolubilizar o insolubilizar, como le quieran decir, nuestros compuestos, los compuestos que obtenemos, ¿sí? Además de esta regla de los tamaños, hay otras que también funcionan. Cuando yo tengo aniones y cationes que son muy cargados, generalmente no son solubles en agua. Si el catión y el anión son cargados, no son solubles en agua. Si yo tengo uno de los iones que es cargado y el otro tiene carga +1, ahí puedo llegar a tener cierto grado de solubilidad, ¿sí? Esas reglas también son reglas de vuelta muy generales y que hay que tomar con pinzas, pero que en el día a día, para hacer predicciones globales, funciona, ¿sí? Muy bien. Terminamos entonces la parte de la disolución de sales y vamos a hablar un poco de los acuoiones. ¿Qué le pasa a los acuoiones? Porque yo disuelvo la sal, ¿sí? Y tengo la sal. Tengo la sal disuelta. Habíamos visto que los iones se hidrataban. Vamos a tratar de estudiar un poco desde el punto de vista molecular cómo es ese proceso de hidratación de iones, y después otra cosa que tenemos que saber es, ese ion que está ahí formado, hidratado en agua, ¿va a sufrir algún tipo de reacción? Por ejemplo, cuando yo cambio el pH, ¿sí? Y vamos a estudiar en ese sentido las reacciones de hidrólisis y las reacciones de polimerización, ¿sí? Vamos de vuelta entonces con el proceso de hidratación. Ya habíamos visto, ¿verdad? Que el proceso de hidratación de cationes lo podíamos considerar como la formación de un aducto de Lewis en el que el ion central es el ácido, el agua es la base en la formación de la hidratación de cationes, y se establece una interacción en principio de tipo ion-dipolo, ¿sí? Entre el ion cargado positivamente y el dipolo del agua, y lo mismo ocurre en el caso de los aniones, ¿sí? Como vamos a ver un poco más adelante, esa interacción puede llegar a tener cierto grado de carácter covalente. Cuando yo pienso en una interacción ion-dipolo, pienso en una atracción de tipo electrostática, ¿sí? Esa atracción electrostática va a estar siempre, porque el ion va a estar cargado positivamente, el catión, y el agua va a tener su dipolo, eso va a ocurrir, siempre va a haber una interacción ion-dipolo, una atracción de esas densidades de carga de distintos signos. Eso va a estar siempre. En algunos casos, además de esa interacción de tipo electrostática, de tipo más bien iónica, digamos, ion-dipolo en particular, también se va a sumar cierta superposición de orbitales, o sea, cierto carácter covalente a ese enlace, ¿sí? Vamos a ver cuándo ese carácter covalente es importante y qué efecto tiene en las características de los acuoiones que se forman, ¿sí? Eso que vemos ahí, en realidad, que es simplemente un esquemita, estrictamente nosotros vamos a tener un catión, por ejemplo, que va a estar rodeado de un número fijo de moléculas de agua, al cual le vamos a llamar la primera esfera de hidratación del catión, ¿sí? Esas aguas de la primera esfera de hidratación van a estar formando esas interacciones ion-dipolo que acabamos de ver. Pero esas no van a ser las únicas moléculas de agua que se van a ordenar a través de un ion. Vamos a poder encontrar en muchos casos una segunda esfera de hidratación, que va a tener un cierto número de moléculas de agua que también van a estar ordenadas
¿sí? Respecto al disolvente, ¿sí? Respecto al total del disolvente, y van a estar unidas a las aguas de la primera esfera de hidratación por enlaces de hidrógeno, ¿sí? O sea, el ordenamiento va a ser un ordenamiento de mediano alcance. En algún caso, cuando tenemos iones que son muy cargados, muy chicos y muy cargados, el efecto del campo magnético de ese ion se puede extender aún más, ¿sí? Y podemos generar incluso una tercera esfera de hidratación. En la segunda y tercera esfera de hidratación hay un gran movimiento. Ustedes no crean que las aguas están quietas así, ¿sí? Hay cierto dinamismo y cierto intercambio, formación y ruptura de enlaces de hidrógeno todo el tiempo entre las aguas de las distintas esferas de hidratación, ¿sí? Eso es importante. Bien, vamos a ver entonces cuántas aguas hay en la primera esfera de hidratación de un ion. A eso se le llama el número de hidratación, la cantidad de moléculas de agua de la primera esfera de hidratación de un ion. Acá tenemos una serie de cationes y el número de aguas de hidratación que suelen tener. Para este tipo de cationes, ¿sí? Donde la interacción va a ser fundamentalmente de tipo ion-dipolo, de tipo de atracción electrostática, la cantidad de aguas de la primera esfera de hidratación va a depender de cuántas aguas le entren alrededor al ion, ¿sí? En definitiva, va a depender de su tamaño. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un ion pequeño como el litio, ¿sí? Se van a poder acomodar alrededor de él 4 aguas de hidratación. Si se han encontrado en alguna... Esto en realidad se mide en estructuras cristalinas de sales, donde el ion cristaliza con sus aguas de hidratación, ¿verdad? Se han encontrado la mayoría con 4, pero algunas con también algunos litios con 6, rodeados de 6 aguas, ¿verdad? El sodio, que ya es más grande, se puede rodear perfectamente de 6 aguas. El potasio, que es aún más grande, se puede rodear incluso de 8, ¿sí? En el caso de las aguas, de esta interacción de tipo ion-dipolo, el número de aguas de hidratación no depende fuertemente de la carga, depende fundamentalmente del tamaño. Fíjense que el aluminio 3 es mucho más cargado que el sodio y sin embargo va a tener 6 aguas en su primera esfera de hidratación igual que el sodio. O sea, depende del tamaño, suponemos una interacción de tipo electrostática, entonces es cuántas aguas se pueden acomodar sin que se repelan entre sí alrededor del ion metálico. El número de hidratación va a dar lugar también a una geometría de ese acuaion, ¿sí? Tenemos una geometría tetraédrica para el caso del acuaion de litio y una geometría octaédrica para el caso de sodio, y acá tenemos lo mismo con un índice de coordinación 8, ¿sí? Una bipirámide de base cuadrada. También vamos a tener cierto número de esferas en la cierto número de aguas, perdón, de moléculas del agua en la segunda esfera de hidratación, que como dijimos estaban unidas por enlace de hidrógeno en las de la primera, que se ha estudiado por distintos métodos, intercambio isotópico, lo que fuera. En general son 12 las moléculas de la segunda esfera de hidratación, ¿sí? Pero eso tampoco es, como les decía, tampoco es un número fijo, ¿sí? Porque eso va a estar en constante intercambio con el resto de las moléculas del solvente. Bien, ¿qué pasa con los aniones? Lo mismo, ¿sí? El número de hidratación de los aniones va a depender fundamentalmente de su tamaño, ¿sí? Considerando de vuelta una interacción más bien de tipo electrostática. Y acá tenemos para cloruro, bromuro y yoduro el número de hidratación en los que se han encontrado estos aniones. Para aniones más grandes, como nitrato y sulfato, se pueden encontrar números de hidratación, o sea, aguas de la primera esfera de hidratación, que son aún mayores. Bien. Y volviendo un poco a la termodinámica de este proceso de hidratación, nosotros habíamos logrado, estudiando los procesos de disolución, ver cuál era la variación de la suma del delta H de hidratación del catión y del anión. Pero esos delta H de hidratación del catión y del anión, o delta G de hidratación, ¿se pueden determinar experimentalmente por separado? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Puedo ver por separado el delta H de hidratación del catión del anión? ¿Lo puedo medir por separado? ¿Qué les parece? Que no, porque no podés separar las cargas. Exactamente, no tengo cómo. No tengo cómo aislar ni el catión sólido en estado gaseoso, ni siquiera el catión solo acuoso, ¿verdad? Eso no va a ocurrir, ¿sí? Siempre que hay un catión hay una carga que lo neutraliza. Entonces,
no voy a poder medir, no es posible determinar experimentalmente los deltaches de hidratación del anión o del catión individuales. El deltache de hidratación por un lado y el deltache de hidratación del anión por otro lado no se pueden determinar experimentalmente. Sí lo puedo determinar juntos a partir del ciclo de von Haber, del ciclo termodinámico, perdón, que acabamos de ver. ¿Sí? Conociendo la energía de red y el deltache de disolución, yo puedo determinar experimentalmente la suma del deltache de hidratación del anión y el catión, la suma. Pero ellos por separado, no. Entonces, para tratar de alguna manera de estudiar la variación de los deltaches de hidratación individuales con magnitudes como el tamaño y la carga, que nosotros ya vimos con números por dónde venía la cosa, lo que se hace son estudios teóricos, ¿sí? Modelos teóricos que permitan calcular a partir de datos experimentales, en algún caso, o modelos 100% teóricos, calcular los deltaches de hidratación de los iones individuales, porque no se pueden medir. Y ha habido, estos son 3 ejemplos, pero muchísimos métodos distintos para ese cálculo. ¿Sí? El primero que ven ahí es un método en el que utiliza un catión y el anión que sean parecidos en radio, por ejemplo, el fluoruro de potasio. El radio del fluoruro es bastante parecido al radio del potasio. ¿Sí? Entonces, se mide el deltache de hidratación del fluoruro de potasio, ¿sí? De la suma del anión y del catión, y luego se considera que el deltache de hidratación de los iones individuales es la mitad del de fluoruro de potasio. Y después que ya tengo el de fluoruro de potasio, puedo hallar el de fluoruro de sodio, del litio, de magnesio, ¿sí? Porque si tengo uno, puedo despejar del detalle de la suma los otros, ¿sí? Eso entonces es la aproximación de Bernard Fowler para la determinación de los deltaches de iones individuales. Otro método, utilizar una convención termodinámica, como se utiliza tantas veces. Ustedes saben que, por ejemplo, por convención, el potencial estándar de reducción del agua, protón a hidrógeno, vale 0. Eso es, alguien le puso el 0 ahí, ¿sí? Y todos los siguientes todos los potenciales redox se miden a partir de esa referencia. Bueno, esto es exactamente lo mismo. En la convención termodinámica se determina, se fija el delta G de formación de la especie protón como 0, igual que su delta S de formación, y a partir de eso se calculan todos el resto de los delta H's y delta S y delta G's de hidratación de los iones individuales. Y después hay modelos puramente teóricos, ¿sí? Son simplemente considerando el tipo de interacción ion-dipolo que se va a dar con el agua, considerando las características del agua, etcétera, etcétera, que es lo que nos va a mostrar más fácilmente lo que nosotros ya habíamos visto, ¿sí? Que los delta H de hidratación de los iones dependen directamente de la carga del ion e inversamente del tamaño, ¿sí? Muy fuertemente de la carga e inversamente del tamaño. Eso ya lo habíamos visto nosotros con los números, pero este modelo, ¿sí? El modelo de Born, nos lo muestra matemáticamente que eso es así para los iones individuales y por lo tanto también para la suma de ellos. Eso simplemente para que vean que eso que vimos en los números también no se puede medir, ¿sí? Los deltaches de hidratación de los iones individuales, pero sí se puede de alguna manera encontrar alguna relación con las magnitudes que estudiamos, como son la carga y el radio. Muy bien. Vimos entonces, disuelvo la sal, tengo el ion, cómo es el proceso de hidratación de los iones desde el punto de vista molecular, qué es lo que pasa, la primera esfera, la segunda esfera, etc. Y ahora vamos a ver a esos iones hidratados, y en particular a los cationes hidratados. ¿Qué les pasa en solución? ¿Sí? ¿Van a estar siempre de esa misma forma que ustedes lo ven ahí? Bien, y en ese sentido vamos a estudiar las reacciones de hidrólisis de los acuocationes, definiendo una hidrólisis como la reacción de un acuocatión con agua, siendo agua la molécula del disolvente, ¿sí? El acuocatión si reacciona con las moléculas del solvente, ¿sí? No las moléculas que tiene unidas, ¿sí? En su esfera de coordinación, sino las moléculas del solvente, ahí vamos a decir que ese acuocatión sufre hidrólisis, ¿sí? ¿Y por qué podemos pensar que un acuocatión puede sufrir hidrólisis? O sea, ¿por qué reaccionaría un acuocatión con las moléculas del disolvente? Ahí tienen algunas pistas de eso. ¿Qué tipo de reacción va a dar? ¿Una reacción redox? Dijimos que el agua no era... ¿Cómo?
Ácido base. Ácido base, exactamente. Sabemos que el agua puede actuar tanto como ácido como base y por lo tanto va a poder reaccionar desde el punto de vista ácido-base con los acuocationes, ¿sí? Y acá tenemos la reacción que ocurre, ¿sí? Acá tenemos el acuocatión del aluminio, ¿sí? Hexaacualuminio 3, este dibujito que está acá, el aluminio unido a 6 moléculas de agua en su primera esfera de hidratación, que va a reaccionar con el agua del disolvente para dar esta especie, una especie que le vamos a llamar hidroxocatión, en realidad. ¿Por qué? Porque además de tener agua unidas al ion metálico, al aluminio, también va a tener un catión hidróxido, ¿sí? Entonces a este se le suele llamar hidroxocatión o acuohidroxocatión, como quiera. Y como producto de esa reacción, vamos a tener acá el ion hidronio. Esta es una reacción de tipo ácido-base, ¿verdad? Bien, mirando la reacción, simplemente mirando la reacción antes de dar ninguna explicación de por qué esta reacción se va a dar. Esta reacción, ¿qué tipo de reacción es? Ahí va un menti, para terminar la clase. La hidrólisis de los acuocationes, esa que estaba escrita ahí, es una reacción. Ácido base de Lewis, ácido base de Bronsted o redox. Puede haber más de una respuesta correcta. Espera unos minutitos. Profe, dijiste que era hidróxido acuocatión. La Acuohidroxo. espe- O Ah, hidroxocatión o acuohidroxocatión. Así se le suele llamar. Se los digo por si lo ven escrito en un libro. dale, gracias. Bien, parece ser que la mayoría piensan que puede ser una reacción ácido-base de Bronsted, algunos bastantes que puede ser una reacción ácido-base de Lewis y algunos que puede ser también una reacción redox. Vamos a ver si develamos el misterio. Una reacción redox. ¿Hay alguna de las especies de esta reacción que cambian su estado de oxidación? ¿El agua cambia su estado de oxidación? ¿Pasa a oxígeno o a hidrógeno? No, no. No. Así que el agua no cambia su estado de oxidación. ¿Y el aluminio? ¿Sí? El aluminio tenía estado de oxidación 3 en el acuayón, ¿verdad? Se voy acá. ¿Y qué estado de oxidación tiene acá en el hidroxocatión? El mismo, ¿sí? Bajó la carga, ¿por qué? Porque tengo unido a ese aluminio 3 una especie hidróxido que tiene una carga negativa, ¿sí? Por eso en esta reacción de hidrólisis la carga baja. Pero no hay ninguna reacción redox, ahí no hay nadie que cambie esta oxidación. Nadie, el aluminio sigue siendo aluminio 3, el agua sigue siendo agua. Bien, es una reacción ácido-base de Bronsted, dijeron por ahí. ¿Por qué pensamos que es una reacción ácido-base de Bronsted? ¿Quién sería, dónde se da la transferencia de protones? ¿Entre quién y quién? El Entre el agua, agua sí, el agua del disolvente, ¿qué hace? actúa como base. Actúa como base y le lleva a quién. ¿Quién le da el protón? La molécula de agua que tiene el aluminio. La molécula de agua de la primera esfera de coordinación, ¿sí? La molécula de agua coordinada al aluminio, ¿sí? O sea, la molécula de agua del disolvente actúa como base frente a la molécula de agua que está coordinada al disolvente que actúa como ácido, que le da el protón, ¿sí? En definitiva, el acuoión actúa como ácido, porque eso es a nivel molecular, ¿verdad? Pero como especies, el acuoión sería el ácido y el agua sería el base para formar el hidroxocatión, este que tenemos acá, y el hidronio, que es el que se forma cuando el agua le roba el catión, ¿sí? Es una reacción ácido-base de Bronsted. ¿Y por qué es de Lewis? Porque el agua es una base de Lewis, ¿verdad? Y se lleva el protón,
con su par de electrones no enlazantes que tiene por acá, se lleva su protón y forma el aducto de Lewis hidroño, ¿sí? Así que también es una reacción ácido-base de Lewis. Lo único que no es una reacción redox, ¿sí? Lo que vamos a ver entonces a partir de la clase próxima es por qué se da esta reacción de hidrólisis, por qué el agua del disolvente es capaz de llevarse uno o más, como vamos a ver, protones de las aguas coordinadas al aquaión. O sea, por qué el aquaión actúa como un ácido frente al agua del disolvente. Dejamos hoy por acá entonces.